Hola, soy Alex Rodríguez y vamos a hablar de economía y medio ambiente. Para hablar de economía y medio ambiente debemos regresar a uno de los principales o primeros expositores de la preocupación por el agotamiento de los recursos, que fue Thomas Malthus, con la teoría de la población. Malthus planteaba que los alimentos iban a agotarse rápidamente debido a que la población iba creciendo de forma geométrica, o sea, cada vez crecía más y más la población, mientras las tierras tenían unos rendimientos marginales decrecientes, lo que quería decir que estaban limitadas al espacio agrícola para su cultivo, y a medida que aumentara la población, los requerimientos para aumentar el nivel de alimentos serían cada vez mayores. Por lo tanto, el nivel de producción de alimentos iba a ser cada vez más complicado, generando escenarios de insostenibilidad. Malthus en esa época no tuvo en cuenta lo que es la tecnología, las semillas transgénicas, los tractores, todo este avance que ha permitido que eso no sea del todo cierto. Hoy en día hay alimentos para casi, digamos, toda la población del mundo y de sobra. No obstante, el alimento no llega donde deben llegar, porque sabemos y existen videos, documentales e información que demuestra que en muchos supermercados, en muchos almacenes, gran parte de los alimentos que se tienden a pudrir terminan botándolos a la basura. En otras palabras, el problema no es que estemos evitando o digamos que estemos en un problema de producción de alimentos, sino de redistribución de los mismos. Luego llegaron con el pensamiento de la curva invertida de la contaminación o la U invertida de la contaminación, que algunos la llaman la curva de Kuznets ambiental. ¿Qué quiere decir esta curva? Los países generalmente, digamos, para poder aumentar el nivel de ingresos debe aumentar el nivel de producción, pero al haber más producción se genera contaminación. Por lo tanto, un país cuyas personas, cuyos habitantes empiezan a aumentar sus ingresos es porque su nivel de producción ha aumentado, y al aumentar la producción obviamente aumenta la contaminación. Pero ¿qué dice esa teoría? Que la primera etapa del proceso productivo se centra en la agricultura y es donde empiezan los primeros brotes de contaminación. Claro, en la agricultura, en los niveles más artesanales, la deforestación sí existe, pero el impacto a la tierra no es tan elevado. Pero cuando empezamos a hablar de monocultivos que necesitan glifosato, químicos y demás, ya claro, los niveles de contaminación tienden a elevarse muchísimo y afecta a la población en términos de bienes públicos. Pero ¿qué sucede con esta parte? Que dice la teoría, cuando un país llega hasta cierto nivel de ingresos, posiblemente para seguir creciendo sus ingresos deben seguir aumentando esa producción, pero la producción ya no debe ser basada en la agricultura, sino debe basarse en la industria. Y la industria con sus grandes chimeneas es muchísimo más contaminante que la agricultura. Pero ojo, hay un pequeño, digamos, sustento teórico que aquí se plantea, y es que en la industria, como ya genera tantos beneficios o tantos ingresos económicos, la población se va a empezar a educar, va a tener una información que los va a llevar a ser más conscientes a su entorno. Lo que quiere decir que más o menos por la mitad de esta curva llegaremos a un punto de inflexión donde las personas, claro, están ganando buena plata, pero van a cuestionarse si van a permitir a las industrias seguir contaminando. Y ahí es donde van a hacer una presión al gobierno para que el gobierno establezca algunas leyes y normas que protejan el medio ambiente. Entonces, lo que va a hacer sencillamente es la contaminación empezar a disminuir. ¿Por qué? No porque se disminuya la producción, sino porque empiezan a hacer normativas más fuertes que procuren una mejora a la sociedad en términos de medio ambiente. Se dice que cuando digamos sean ya estas industrias tan complicadas de manejar dentro del país por tanta normativa, lo más lógico es que la economía no va a retroceder, sino que va a evolucionar al sector servicios. Sabemos que la banca y las finanzas, por ejemplo, es un sector, el sector servicios, que genera muchísimo dinero. No es el más correcto para la sociedad, pero genera mucha plata. Y eso nos lleva a pensar que el país que va a ser rico, que se dedica a la parte de servicios, tal vez turismo, terminará
bajando, reduciendo sus niveles de contaminación a niveles casi que iniciales en todo el proceso, pero ya con un nivel de renta, un nivel de ingresos demasiado altos. Esta teoría planteaba era lo siguiente, que la única solución para cuidar al medio ambiente es que todos los países se pusieran a producir y en el larga, cuando todos fueran ricos, sencillamente nadie tendría que preocuparse de la contaminación. Pero hay dos supuestos que, bueno, hay muchos, pero dos principales supuestos que invalidan esta teoría. Uno, el daño hecho no se va a recuperar. Daño hecho, hay un proceso de degradación que continuará acabando con el medio ambiente en el tiempo. Y por lo tanto el tiempo siguiente, el lapso siguiente, bueno, se dejará de contaminar, pero no quiere decir que se vaya a recuperar el daño previamente realizado. Y dos, no es que el daño desaparezca, simplemente que muchas de estas industrias que ya no se encuentran en condiciones óptimas para explotar el medio ambiente porque las normas o las leyes no lo permiten, terminan desplazándose a países más pobres donde terminan generando los niveles de contaminación. Entonces, en otras palabras, cuando miramos esta curva, vemos que si bien se planteaba que la solución era que todos los países explotaran, crecieran económicamente, volverse ricos y que nadie iba a contaminar, no es del todo cierto porque la contaminación sigue manteniéndose y lo mismo pasaría con los alimentos. Aquellos que pensaron que la tecnología iba a permitir tener alimentos para todo el mundo, pues sí, se puede producir para todo el mundo, pero no le llega a todas las personas. Hay muchos habitantes que están aguantando hambre en estos momentos y se están muriendo de desnutrición. Finalmente queda abierta la pregunta, bueno, ¿y en qué debemos gastar nosotros los recursos? ¿O cómo deberíamos utilizarlos? ¿Hasta qué punto podremos gastarlos? Esa es la pregunta que queda para el próximo video tutorial. Espero les haya gustado. Si todavía quedan alguna duda, pueden escribirme, se pueden suscribir y nos vemos la próxima semana. Bye.